Déjame empezar con un poquito de sinceridad, como acostumbro a hacerlo en cada uno de mis capítulos. Y tener audiencia no es lo mismo que tener negocio. Puedes tener oyentes, seguidores, likes, mensajes y aún así no convertir nada. No porque tu contenido no sirva, sino porque no hay estructura. Este episodio no es sobre copiar páginas bonitas, es sobre ordenar el camino entre atención y acción. Bienvenido al capítulo 10 y cierre de la temporada 4 de Inbound Marketing sin Misterios. Soy Fabián Jaramillo y hoy vamos a hablar de una pieza clave del sistema. La landing page como puente entre otros oyentes y clientes. En este episodio vas a entender por qué una landing no es una página más, qué función cumple realmente dentro del sistema, cómo convertir atención en acción sin presión, por qué el móvil cambia completamente la lógica y cómo usar una landing para ordenar datos, comunidad y monetización. Este capítulo es clave porque une todo lo que vimos en la temporada: contenido, viralidad, email, comunidad y monetización. El error más común: pedir demasiado y pedirlo demasiado rápido. La mayoría de las landings fallan por lo siguiente: demasiada información, demasiadas opciones, demasiadas promesas, demasiados botones. El cerebro no decide mejor con más opciones, decide mejor con claridad. Una buena landing o página de lanzamiento en español no convence, sino que reduce fricción. ¿Qué es realmente una landing page y qué no es? Una landing page o página de lanzamiento no es una web completa, no es un catálogo, no es una página institucional. Una landing sí es un punto de enfoque, una decisión guiada, un solo mensaje, una sola acción. Todo lo que no empuja a esa acción sobra. ¿Por qué, por ejemplo, un podcast necesita una landing? En este caso, ¿por qué mi podcast tiene una landing? El podcast genera atención, genera confianza, genera contexto, pero no captura datos por sí solo. La landing ordena esa atención, recoge información clave y crea continuidad. Sin landing, la atención se dispersa, los datos se pierden, la relación se enfría. Y aquí viene una regla clara, muy enfocada a lo que hoy en día es la exposición de contenidos al público. Y es un término en inglés que dice mobile first, que es la regla que casi nadie respeta. La mayoría de oyentes escuchan desde el teléfono, hacen clic desde el teléfono. Si tu landing tarda demasiado en cargar, tiene textos demasiado largos y obliga a pensar demasiado a quien la está leyendo, pues se pierde. Recuerda que lo están haciendo desde un teléfono móvil y lo que se necesita es que todo sea rápido, sea ágil. Mobile First no es diseño, es psicología. La estructura de una landing que convierte. Vamos a la arquitectura. Tiene varios bloques. El primer bloque es el mensaje claro. Este mensaje es en 5 segundos. El usuario debe entender dónde está, para qué es y qué gana. Sin eslogans, sin vueltas, al grano, de una vez a lo que necesitamos. El bloque 2 es el contexto. Aquí no hay promesa, no venda resultados, explica el propósito muy claro. Este espacio existe para ordenar ideas y conectar personas. Eso baja defensas. El bloque 3 es qué pasa después. El cerebro necesita saber qué ocurre al dejar sus datos. También el cerebro necesita saber qué no va a pasar. O sea, no va a haber spam y no va a haber presión. La tranquilidad convierte. El bloque 4 es una sola acción, un formulario simple, lo justo. Más campos igual a más fricción. Entre más simple, mejor. De la landing al muro pro, el verdadero sistema. Aquí está la clave estratégica. La landing no es el final, es el inicio. El objetivo no es solo captar datos, sino inyectarlos directamente en el sistema. Y eso permite mover usuarios pro con un clic, mantener contexto, evitar registros repetidos y cuidar la experiencia. Datos ordenados es igual a relaciones sanas.
vamos a hablar de dos escenarios. El escenario A, escuchas un podcast, haces clic, llegas a una web confusa. El escenario B, escuchas un podcast, haces clic, llegas a una landing page clara, entiendes el siguiente paso. ¿Dónde te quedas tú? En el segundo, ¿verdad? Siempre sucede así. Hoy aprendimos que la atención sin estructura se pierde. Una landing no vende, ordena. Menos opciones generan más acción. El móvil define la conversión. Los datos deben fluir hacia un sistema. El Muro Pro es consecuencia, no destino. Y con esto cerramos la temporada. Si esta temporada 4 te ayudó a ordenar ideas, a entender el sistema completo y ver el marketing con más claridad, he abierto el acceso gratuito Pro para oyentes del podcast. Ve ahora a tlfmarketer.com/muro gratis. Es una landing exclusiva pensada para móvil donde puedes registrar tu negocio, organizar tu información y empezar a conectar con la red de alianzas antes de que cerremos los cupos gratuitos. No es un grupo para mirar, es un grupo o un espacio para avanzar con intención. Y ahora sí cerramos con el análisis final de Lex y Luna. Lex hablará de cómo la landing conecta todo el sistema, por qué los datos ordenados son activos y cómo pensar en conversión con criterio. Luna analizará cómo se siente una buena experiencia, por qué la claridad genera calma y cómo la decisión aparece cuando no hay presión. Gracias por acompañarnos durante toda esta temporada 4 de Inbound Marketing sin Misterios. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque este contenido te aportó claridad. Y nos reencontramos en la próxima temporada. Los dejo con el análisis de Lex y Luna. Un gran abrazo para todos. Hay una idea central en todo este análisis que, la verdad, me deja pensando. Tener una audiencia no es lo mismo que tener un negocio. Totalmente. Y el problema no es el contenido, sino que falta como un puente entre toda esa tensión que generas y que la gente dé un siguiente paso. Hoy vamos a meternos justo en eso, en el análisis final de una temporada de podcast para entender esa pieza clave, la página de aterrizaje. La misión es descubrir cómo puede ser ese puente, pero sin vender, sin presionar. Exacto. Y lo primero que el autor aclara, y es clave, es que no estamos hablando de diseño. No es que se vea bonita. Ah, claro. Estamos hablando de arquitectura. El capítulo 10 de Inbound Marketing sin Misterios plantea esta página como el engranaje que conecta todo. O sea, el contenido, la comunidad y, eventualmente, la monetización. Todo en un solo sistema coherente. Pero es que es muy fácil equivocarse aquí. De hecho, el autor dice que el error más común es casi una paradoja. Intentamos ayudar tanto al usuario que terminamos agobiándolo. Sí. Con muchísima información, opciones, promesas. Pero a ver, ¿eso no es contradictorio? Uno pensaría que hay que poner todos los beneficios para convencer. Claro. Es que parece lógico, pero no lo es. Su función no es abrumar con valor, sino ofrecer claridad. Es la clásica parálisis por análisis. Si te dan 20 opciones de mermelada en el súper, es más probable que no compres ninguna. Cierto, te bloqueas. Aquí pasa lo mismo. Si una página te pide ver un video, leer un artículo y además suscribirte, lo más seguro es que cierres la pestaña. Y listo. Y aquí hay una frase que de verdad me voló la cabeza. A ver. Una buena página no convence, reduce la fricción. Es un cambio de mentalidad total, ¿no? Justo. Dejamos de ser vendedores para ser guías. Simplemente mostramos un camino despejado. Justamente. Esa calma de la que hablas es el resultado de una buena estructura. Una página de aterrizaje no es una web completa, es un punto de enfoque. Un solo mensaje y una sola acción. Claro. El podcast genera la confianza, el contexto, pero esta página es la que ordena esa atención, la canaliza para que la relación continúe. Si no está, la energía se dispersa. Y toda esta idea de calma y simplicidad se vuelve todavía más crítica cuando pensamos desde dónde nos están escuchando, ¿no? Totalmente. Casi siempre es desde el teléfono mientras hacen otra cosa. Sí. Si la experiencia no es inmediata y súper clara,
Perdemos esa atención en un parpadeo. Por eso la arquitectura que se propone es tan minimalista. Son, como 4 pasos. Primero, un mensaje que entiendas en 5 segundos. ¿Qué es esto y qué gano yo? Simple. Simledo. Dar contexto. No hacer una promesa gigante. O sea, explicar el propósito, no vender resultados mágicos. Tercero, y esto es clave, ser ultra transparente sobre el siguiente paso. ¿Qué va a pasar y qué no va a pasar cuando dejes tus datos? 0 sorpresas. Me gusta eso, 0 sorpresas. Y por último, una sola acción. Un formulario simple. El objetivo no es solo capturar un correo. Es que esos datos se integren de forma natural a una comunidad, como el Muro Pro, que en este caso es su comunidad de pago. Así, el ingreso se vuelve una consecuencia lógica, no una venta forzada. Al final, la gran lección es que la atención sin estructuras como el agua se escapa por todos lados. Exacto. Y una buena página de aterrizaje no intenta vender, sino que simplemente ordena. Es la diferencia entre dejar a alguien en una plaza ruidosa y mostrarle una puerta abierta con un camino claro. Y ese es precisamente el sistema que Fabián Jaramillo fue construyendo a lo largo de su podcast Inbound Marketing sin Misterios. Todo lo que hemos discutido hoy es en esencia la pieza final con la que él cierra su temporada 4, dándole sentido a todo lo anterior. Eso nos deja con una pregunta interesante para pensar después, ¿no? Si la clave no es convencer, sino guiar con claridad, ¿qué otras partes de un negocio que hoy están diseñadas para vender podrían rediseñarse para simplemente ordenar el viaje del cliente? Con esa idea cerramos. Gracias por acompañarnos en este análisis.